El Renacido ha significado mucho para Alejandro González Iñárritu. Le ha valido nuevamente el Oscar y el premio de Sindicato de Directores por segundo año consecutivo, entre otros galardones más. Echevo Lubezki hizo historia ganando su tercer Oscar seguido y, claro, Leonardo DiCaprio por fin se hizo con el suyo. Mucho se ha hablado sobre cómo se realizó esta película, las dificultades y condiciones extremas en las que se tuvo que grabar, e incluso hay quienes dicen que es un logro técnico y nada más. Lo cierto es que si le vas a dar cierto tratamiento a la imagen, eso debe ir acompañado de un discurso. No planeas que todo se vea bonito solo porque sí. The Revenant es un trabajo diametralmente distinto a lo que vimos un año antes con Birdman. De aquellos estrechos pasillos y largos diálogos, pasamos a la inmensidad de la naturaleza y a un silencio reflexivo. Todo en El Renacido nos habla sobre el poder de la naturaleza y la relación del ser humano con ella y cómo le afectamos. La espiritualidad y lo onírico son elementos que veremos a lo largo de toda la película. Pero antes de pasar a eso, ¿quién fue Hugh Glass? El Renacido se basa en la historia verdadera de un cazador y trampero llamado Hugh Glass, quien, supuestamente, sobrevivió al ataque de un oso grizzly para después emprender un viaje inimaginable entre muchas otras hazañas, como convertirse en un pirata tras ser sometido por ellos, o ver cómo un grupo quemaba a su amigo a manera de tributo para asegurar la fertilidad de la tierra. Al momento hay poquísima información acerca de Glass y a pesar de que muchos creen que su historia es real, no hay pruebas suficientes de que sea así, por lo que puede ser verdad o puede ser solo una leyenda creada para enaltecer el espíritu norteamericano. A como lo veo, Hugh Glass es como Jeremías Springfield. Obedías, Zacarías Jededea Springfield llegó al oeste en 1838. En el camino se encontró con un oso feroz al que mató a mano limpia. Sí, señor, sí, caballero, solo con su mano. Aunque los historiadores modernos apoyan la hipótesis de que el oso lo mató a él. Su historia ya había sido llevada al cine en 1971, con una película llamada Men in the Wilderness, en donde se relatan los hechos históricos. Posteriormente, en 2002, el escritor Michael Punk adaptó la historia a una novela poniéndole más sabor y llamándola The Revenant, dando lugar, varios años después, a una nueva adaptación cinematográfica con el mismo nombre. La película comienza con los recuerdos de Hugh Glass sobre su hijo y su esposa, de la que más adelante sabremos que está muerta. Tras esta secuencia arranca la película y de inmediato declara intenciones. Lo primero que vemos y cómo lo vemos es importante. La naturaleza, pacífica e intacta. Hasta que de pronto, y casi de la nada, interviene el ser humano. Esto lo veremos a lo largo de toda la película mediante distintos movimientos de cámara, ya sean ascendentes o descendentes. Siempre vemos a la naturaleza primero, y esto es para dejar claro que ella ha estado ahí desde antes que nosotros. Después vemos a las personas y cómo la intervienen, ya sea que la destruyen o sufren las consecuencias de su inmensidad. Con frecuencia, la naturaleza es abordada como un ente divino. Todo esto mediante el uso de lentes de gran angular, los cuales distorsionan la imagen de tal manera que exagera la escala en que se miran los objetos, ya sea que parezcan más grandes o que aparenten estar más lejos de lo que están, haciéndoles parecer inalcanzables. Ambos contrastes nos hablan, por un lado, de lo pequeño que es el humano con respecto a la naturaleza, y por otro, de lo egoísta que es al estar ensimismado en su mundo mediante esas tomas donde la cámara está prácticamente frente al rostro de los personajes. Esta es una historia sobre el humano contra la naturaleza, y es importante que esta se nos muestre como algo imponente. Más adelante vemos al grupo de Hugh Glass y la carnicería con la que precisamente se ganan la vida. De pronto, un violento ataque rompe con todo el orden que habíamos visto y se convierte en un caos total, en donde la cámara parece estar perdida en un plano secuencia que no tiene un punto de enfoque específico.
Todo en esta escena es caos. Más adelante, tras el ataque, vemos la dualidad en la que vive Hugh Glass. Por un lado es el cazador americano que guía al grupo y por otro es un traidor a los ojos de Fitzgerald, tras haber asesinado a uno de los suyos para poder defender a su familia perteneciente a la tribu Pawnee. Glass vive entre esos dos mundos y es algo que adolece todo el tiempo porque interfiere con su identidad. Después viene la brutal escena del oso y aquí se refuerza el poder inmersivo de la película. La cámara está muy cerca, casi tocando al personaje y de hecho se ensucia constantemente, todo para hacernos sentir que estamos ahí. The Revenant trata de dar una experiencia inmersiva mediante tomas largas y una fotografía natural, cruda, limpia, que nos lleva su mensaje a nivel subconsciente. Todo ese trabajo técnico por grabar sin iluminación artificial no es el fin sino el medio para contarnos una historia que tiene lugar en la naturaleza. Tras el ataque viene la muerte de su hijo a manos de Fitzgerald, y a partir de ahí su único propósito será sobrevivir con lo poco que le queda para poder vengarse. Hay que notar cómo Fitzgerald y Glass son personajes radicalmente opuestos. Mientras que el primero parece no tener ninguna especie de respeto o aprecio por la naturaleza y por quienes le rodean, ya sea que los amenaza, golpea o incluso los mata, Glass parece tener una especie de renacimiento espiritual que le hace diferente de sus compañeros. Fitzgerald representa la oscuridad del ser humano, su avaricia y su abuso constante sobre la naturaleza. Su racismo es muestra de su ignorancia, pero él, a final de cuentas, es víctima de su propia cultura. Por otro lado, Hugh Glass es una representación de lo espiritual, de una entrega a la naturaleza donde se padece su inmensidad pero también se aprovecha su grandeza. A partir del ataque y tras la muerte de su hijo le vemos perdido, como buscando redención entre los árboles y el cielo. Es ahí donde comienza a ver a su esposa y ésta se convierte en una representación de su fe, fuerza y esperanza. Es la luz en su momento más oscuro. Con esta película, Iñárritu reafirma su admiración por el cine extranjero. Y si Birdman tenía elementos del francés Jean-Luc Godard, The Revenant tiene mucho de Andrei Tarkovsky. Aunque también se notan influencias metafísicas de, por ejemplo, Ingmar Bergman, sin duda su principal referencia es el director ruso. Al igual que en El espejo, aquí una mujer es importante para el protagonista y la ve en sus momentos difíciles como un ser majestuoso que flota, reflejando lo importante que es para él. El tratamiento que se le da a la naturaleza también es característico del cine de Tarkovsky. La vemos prácticamente en toda su filmografía y siempre como algo paliativo que ayuda y cura la parte espiritual de sus personajes, como si se tratara de un templo de redención. En The Revenant tiene esa función pero por momentos también la opuesta. A diferencia de películas como La Bruja, en donde los animales son manifestación de un ente maligno, aquí parecen ser agentes de Dios que constantemente están por encima del humano, y son enviados, ya sea como un castigo brutal al estilo del Dios del Antiguo Testamento, o como ayuda al camino de redención de Glass. Tras ser ayudado por el nativo americano, vemos que tiene un sueño en donde ve una iglesia en ruinas. Aquí se aborda de nuevo la referencia al cine de Tarkovsky. En Nostalgia, Andrei, el protagonista, es un hombre dividido por dos naciones y en la escena final resuelve su batalla interna al momento de su muerte. Todo para después verlo nuevamente como un recuerdo nostálgico en el interior de las ruinas de una catedral italiana. Contrario a esto, Glass sigue con vida y todavía le falta camino a su viaje espiritual. La campana que se mueve por encima de él es una referencia a la película Andrei Rublev, ya que tiene un significado similar a la que fabrica Boriska en la cinta de Tarkovsky. El joven Boriska no sabe precisamente cómo fabricar la campana que le han encargado, por lo que se guía de su instinto y su fe hasta que finalmente lo logra. Tanto en The Revenant como en Andrei Rublev, la campana es una representación de la fe y la esperanza tras la muerte de los seres queridos de sus personajes, porque tanto Glass como Boriska han perdido a sus familias. Todo esto sucede mientras Hugh Glass se cura en el interior de la carpa y roza el límite entre la vida y la muerte. Es la naturaleza la que le ha permitido vivir. Por eso su hijo se convierte en un árbol cuando le está abrazando, como un mensaje de que debe abrazar y agradecer a la naturaleza, mientras que también
debe aceptar su pasado con la tribu Pawnee y dejar esa dualidad que le avergüenza. Tras esto es un hombre distinto. Descubre que su compañero ha muerto y todo pareciera ser un viaje que Glass necesita hacer solo porque cada persona que le ayuda en su camino termina muerta como alguna especie de castigo divino. Por otra parte, salva a una mujer de la tribu Ri y tras otro ataque cae montado en su caballo. Es en este momento cuando Hugh Glass renace, física y metafóricamente, ya que ha vivido en carne propia el poder de la naturaleza y ha comprendido su relación con ella. Pareciera que al salir del caballo que le ha salvado, está saliendo de una vagina, como si estuviera naciendo. Sale desnudo y cubierto de sangre, como un hombre nuevo, y nuevamente vemos a la naturaleza como algo superior y casi divino que lo envuelve mediante este efecto que vemos aquí. Y también en la escena final. Glass se va como agradeciendo por seguir con vida y finalmente asume una posición inferior, cosa que veremos mediante planos en donde pareciera solo una partícula dentro de un inmenso paisaje. Hay que notar que a The Revenant se le ve una crítica al sistema capitalista y cómo ha dañado a la naturaleza, lo que no es raro pues Iñárritu ha hecho diversas críticas sociales como en Babel o incluso en Birdman. Con frecuencia señala los errores de la sociedad y aquí parece que habla del desesperado avance tecnológico del humano bajo el único afán de mostrar que es un ser superior y que quizá nos estemos olvidando de lo más importante, de este inmenso mundo en el que hemos nacido. Finalmente Glass encuentra a Fitzgerald. En esta escena volvemos a ver un contraste entre acercamientos extremos de la cámara hacia los personajes, reflejando lo grandes que son en su mundo, pero, por el contrario, lo pequeños que se ven en comparación del paisaje, mostrando la insignificancia de su pelea. Al acabar con Fitzgerald, Glass está acabando con su vergüenza sobre su pasado y su relación con la tribu Pawnee. Así se reafirma como alguien nuevo y diferente al resto de su grupo. Esto se refleja a los ojos de los Ri que lo dejan vivir. La escena final trae de vuelta referencias a Tarkovsky. Por un lado, Glass ve cómo su esposa lo mira de manera tierna como una especie de despedida, representando así la redención espiritual que tanto estaba buscando. Este momento es similar a lo que vemos en la infancia de Iván. Finalmente nos encontramos con la mirada de Glass en un plano que, de nuevo, hace referencia a nostalgia, el espejo y la infancia de Iván. En cada película tiene un significado distinto para cada personaje. En El Renacido, nos quedamos con que sobrevivir es una necesidad que todo humano tiene por igual, pero las razones por las que queremos sobrevivir son distintas. Cada quien tiene su propio camino introspectivo al entendimiento de sí mismo. Una vez que Glass cumplió su cometido, ya no tiene nada más por qué vivir, y su mirada ha dejado de buscar entre el cielo y los árboles. Por eso nos mira, como si ahora nos tocara a nosotros encontrar nuestro camino.